Bueno, pues yo soy Cindy, voy a presentar el último de los tres proyectos que se engloban en la jornada de hoy. Empiezo diciendo, bueno, que es un proyecto que aúna un poco las técnicas que habéis visto ya, que os han contado tanto Blas como Belén, porque aúna un poco la parte de internal curing que vimos, de curado interno, que vimos en ese proyecto pre-healing, que lo hemos llevado hasta la fase de prototipo, y también aúna las técnicas de impresión 3D que os ha comentado Belén en esta presentación. En esta parte lo que hacemos es, además de combinar esas dos técnicas, tanto el tema de curado interno y las mezclas sostenibles con las que hemos venido trabajando estos últimos años, y de esas técnicas de 3D, aquí lo que vamos a hacer es incluir además las bacterias. ¿Vale? Vamos a incluir unas bacterias que nos van a favorecer ese sellado, ese curado del hormigón, más que curado, aquí va a ser ese sellado del hormigón cuando se nos producen fisuras, sobre todo a edades tempranas y de unas geometrías y unos anchos de fisura determinados. En este caso, el proyecto ha sido financiado con fondos Next Generation, luego lo comentaré con más detalle, y simplemente indicar que también se está desarrollando una tesis doctoral en el marco del uso de bacterias en el hormigón, que está siendo desarrollada por el estudiante de doctorado Donay Pinto, y la cual dirigimos Belén y... Bueno, pues un poco en modo de introducción lo que os estaba comentando, el proyecto ha sido financiado dentro de la convocatoria de 2021 de proyectos de transición ecológica y transformación digital con fondos Next Generation, que una duración de 2 años, y la financiación prevista es para septiembre de 2025. O sea, todavía nos queda un año, estamos en el Ecuador más o menos del proyecto. La financiación obtenida para este proyecto son los 165.000 euros, que hemos conseguido para poder desarrollar. Simplemente comentaros que se enmarca un poco en las líneas de investigación de nuestro grupo, igual que comentaba antes Belén, que nos hablaba de cómo podemos aumentar la sostenibilidad de nuestras estructuras. Nosotros trabajamos principalmente con hormigones, entonces los hormigones podemos hacerlos más sostenibles, como comentaba antes Belén, pues desde 2 puntos de vista, aumentando su vida útil, que es un poco la línea que estamos trabajando, y también partiendo de materiales que sean más sostenibles, tanto desde el punto de vista de los ligantes, sería pues, la sustitución parcial del cemento, como el uso de áridos o material que pueda ser que pueda sustituir a los materiales convencionales, que tienen una cantidad. Además, este proyecto se engloba también parte de la digitalización en la fabricación, que también es importante. Como os decía, vamos a tomar el relevo de esa impresión 3D y vamos a continuar en esa línea. Y también técnicas de comportamiento reológico de los hormigones, la caracterización reológica para poder determinar si una mezcla, esas mezclas sostenibles, esas mezclas que estamos analizando, son aptas para poder ser utilizadas a través de una impresora. Bueno, el objetivo general de este proyecto, como os decía, es estudiar esa sinergia, la sinergia que hay entre la impresión 3D, que podamos aplicar esas técnicas para la construcción de los hormigones, que podamos recoger el testigo de ese self-healing, de ese curado, ese autosellado del hormigón. En este caso vamos a dar un paso más utilizando esas bacterias, no solo quedándonos en ese curado interno. Y además, por supuesto, como trabajamos en casi todos los proyectos que desarrollamos, intentar hacer mezclas que sean sostenibles, que sustituyamos parte de ese cemento y que sustituyamos también parte de los áridos convencionales por productos que se consideren pues, residuos o byproducts de las distintas industrias que tengamos. Principalmente buscamos industrias locales que nos permitan darle salida a los residuos que generan estos procesos de fabricación. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es analizar esa sinergia entre las técnicas de impresión 3D y también de autosellado y de curado. Para eso lo que hemos hecho es plantear 3 objetivos específicos que responden a 3 preguntas principales que nos hacíamos cuando empezamos a pensar en la idea de este proyecto, y era qué tipo de acelerante podemos utilizar. Como bien comentaba Belén antes, cuando nosotros hablamos de un hormigón para impresión 3D, necesitamos controlar muy bien el comportamiento en fresco. Entonces necesitamos que seamos capaces de destruirlo, que seamos capaces de imprimir ese hormigón. Pero al mismo tiempo no podemos pasarnos, por decirlo de manera coloquial, con esa propiedad, porque también buscamos que sea capaz de autosostenerse. Nosotros no queremos utilizar encofrados. Una de las ventajas que tiene la impresión de hormigón
es que vamos a reducir mucho los costes desde el punto de vista de los medios auxiliares. Vamos a suprimir toda esa parte de utilización de encofrados porque simplemente con un modelado a través de un modelo digital vamos a mandar a la impresora cuál va a ser la geometría que va a tener nuestra pieza y nosotros vamos a ser capaces de imprimir esa pieza sin necesidad de encofrados. Por lo tanto, ese hormigón tiene que ser capaz de autosostenerse, de mantener esa geometría. Así que una de las cuestiones que nos planteamos es qué tipo de acelerante vamos a utilizar para poder conseguir esa capacidad del hormigón, que el hormigón sea capaz de autosostenerse sin perjudicar la capacidad de extruirse. Es un compendio siempre entre esas dos propiedades que tenemos que buscar para que un hormigón sea capaz de ser líquido. En este caso, pensamos si podemos sustituir ese acelerante que estamos utilizando ahora mismo en el proyecto en el Eco 3D, que es un saco de aluminio. Entonces empezamos a pensar si habría otras opciones de materiales que pudiésemos utilizar como acelerante. En caso de que tengamos esa posibilidad de utilizar otro tipo de acelerante, ¿qué cantidad de acelerante tendríamos que usar? Como estamos pensando en ese paso a mayores de utilizar bacterias para ese sellado del hormigón, podemos aprovechar los nutrientes o los componentes que necesita la bacteria para poder sobrevivir en el hormigón y hacer esa función de sellado. Podemos aprovechar esos nutrientes, esos componentes para que nos sirvan también como acelerante. Pues son cuestiones que se van a estudiar también en este proyecto como una parte de objetivo específico. Y por último, la durabilidad. Es fundamental ver que nosotros somos capaces de aunar esas técnicas, de generar ese hormigón 3D y que tengan ese sellado, pero que esto realmente suponga un beneficio. Está muy bien que utilicemos las bacterias, muy novedoso, pero queremos saber cuál es la eficiencia real de ese material a largo plazo. Por lo tanto, es importante que evaluemos la durabilidad de nuestros hormigones, que veamos qué ventajas presenta el utilizar estas bacterias en los hormigones, además de combinarlo con esa construcción mediante impresión 3D. Por lo tanto, esos van a ser los tres objetivos principales que vamos a tener en este proyecto, objetivos específicos que vamos a tener. Para eso se estructuró el proyecto en 4 partes principales, básicamente como la mayor parte de los proyectos de investigación, con una primera parte de revisión bibliográfica, viendo qué es lo que hay por ahora en este campo de investigación, centrándonos en qué materiales vamos a utilizar. Aquí cuando hablamos de materiales de partida. A medida que el proyecto va evolucionando pueden surgir pues, nuevas propuestas o modificaciones, porque una cosa es lo que nosotros podemos pensar a priori que puede funcionar y luego hay cosas que van cambiando a medida que vas viendo los resultados, como luego os comentaré algún aspecto. El programa experimental que queremos desarrollar, en este caso es fundamental saber cuáles son los ensayos adecuados para obtener las propiedades que nosotros queremos evaluar en este tipo de hormigones y sobre todo cuáles son los protocolos que necesitamos utilizar. Antes, en la presentación anterior, también vimos algunos de los ejemplos de ensayos específicos para impresión 3D y sobre todo una de las cuestiones importantes es ver los protocolos de ensayo. Son materiales nuevos, son materiales que no se suelen utilizar habitualmente en el campo de la construcción y que muchas veces requieren que cojamos un ensayo tipo, un ensayo normativo y que lo adaptemos, porque por cualquier motivo, por el empleo de materiales diferentes, puede que no seamos capaces de hacerlo tal cual nos establece la normativa. Entonces, una parte muy importante que debemos tener en cuenta cuando se desarrollan nuevos materiales es que a veces necesitamos ajustar las normativas existentes o los procedimientos de ensayo existentes al caso concreto de los materiales que nosotros tenemos, según las particularidades que tenga cada uno. Y por último, los resultados principales, que la mayor parte de ellos ya os sonarán. Antes Blas nos hablaba también del índice de autosellado de los muros que nos enseñó de hormigón. En ese caso era con curado interno. Aquí vamos a ver cómo mejora el hecho de utilizar las bacterias ese índice de sellado. La retracción, porque siempre que hablamos de este tipo de hormigones vamos a centrarnos sobre todo en esa fisuración a edades tempranas producida por retracción, por lo tanto es muy importante que la conozcamos. Y por supuesto la durabilidad. Una cuestión fundamental que tenemos que tener siempre presente es que cuando hablamos de sostenibilidad, como decía Belén, creo que lo comentabas en la presentación anterior, no solo se trata de utilizar materiales sostenibles, sino que además una cuestión fundamental es aumentar la vida útil de nuestras soluciones. Se consigue mejorando la durabilidad de nuestros hormigón. Bueno, para ello lo que hicimos fue plantear un programa de trabajo en el que tenemos 5 grupos de tareas principales. Cada una de estos grupos de tareas responde a esas preguntas que nos hacíamos, que eran esos objetivos específicos del proyecto, en donde lo que pretendemos hacer en primer lugar es buscar
la bibliografía existente que hay en este campo hasta este momento y poder empezar a ajustar nuestras dosificaciones de partida con la que empezar a hacer nuestros ensayos, nuestro programa experimental y ver hacia dónde vamos a evolucionar, hacia dónde vamos a... Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo quedaría el proyecto. Esta es la visión inicial que nosotros teníamos de este proyecto cuando se hizo la solicitud. Como os podéis imaginar, cualquier persona que trabaja en investigación sabe que esto es el punto de partida, pero que luego van sufriendo modificaciones y se van aumentando o suprimiendo cosas. Generalmente las vamos cambiando por otras que consideramos que son más adecuadas y que van a responder siempre a los resultados que vayamos obteniendo en las tareas previas. En este caso, además, están identificados los riesgos que nos podríamos encontrar en este proyecto a priori, y es que nosotros vamos a partir, como os decía, de unas dosificaciones tipos en las que vamos a hacer unos análisis, sobre todo con los nutrientes. Al principio, en las primeras fases, vamos a ver cuáles son los nutrientes más adecuados para poder utilizar con las bacterias y ver cómo esa utilización de nutrientes y cómo esa utilización de bacterias va a modificar las propiedades de nuestro hormigón. De ahí vamos a sacar cuáles son las composiciones óptimas, cuáles son nuestras dosificaciones óptimas para ir evolucionando y pasando a las siguientes fases. La idea es que una vez que tengamos seleccionada la dosificación tipo, es decir, qué acelerante vamos a utilizar, qué nutriente vamos a utilizar para nuestras bacterias, cuál es la composición óptima de nuestra mezcla, pasemos a la siguiente fase, que sería esa tercera tarea, donde ya buscaremos parámetros concretos para ser capaz de imprimir ese hormigón. Las propiedades de impresión que tiene que tener ese hormigón, ya incluyendo las bacterias. Una vez que tengamos fijado un hormigón que sea capaz de imprimirse y que contenga bacterias, daremos un paso más que será hacia las fibras. Vamos a combinar, además de las bacterias, vamos a combinar las fibras. El hecho de utilizar fibras para minimizar la retracción también es una forma de mejorar la durabilidad de nuestros hormigones. Por lo tanto, vamos a combinar estas estrategias más novedosas con el procedimiento habitual o con el procedimiento tradicional para este tipo de hormigones. Y por último, la evaluación de la durabilidad. Tenemos que ser capaces de conocer la durabilidad de nuestros hormigones. Esta es la secuencia que vamos a seguir para el desarrollo del proyecto, pero es muy importante que tengamos presente siempre cuáles son nuestros riesgos. Es que nosotros podemos llegar aquí a nuestro hito en la tercera tarea, cuando nosotros ya hemos incorporado esas bacterias y que por el motivo que sea, no seamos capaces de adquirir las propiedades que necesita nuestro hormigón para ser capaz de imprimirse. Pensemos que no solo se trata de utilizar esas bacterias, sino que estamos condicionando la técnica de construcción. La técnica de construcción en este proyecto tiene que ser la impresión 3D. Por lo tanto, puede que lleguemos aquí y uno de los riesgos que nosotros hemos evaluado a priori es que no seamos capaces de imprimir y que tengamos que volver a la tarea 2 para volver a hacer un ajuste en nuestras dosificaciones y poder conseguir estos parámetros. Un poco lo mismo que va a pasar con las siguientes tareas. La 4, cuando además de las bacterias se incluyan las fibras, puede que nos ocurra lo mismo. Estamos viendo que todos estos componentes que introducimos, tanto las bacterias como las fibras, van a modificar mucho el comportamiento en fresco de nuestros hormigones. Y como os comentábamos, el tema del comportamiento en fresco es fundamental para un hormigón. Además va a ser muy sensible a los cambios. Puede que tengamos que hacer varias iteraciones para poder llegar a una dosificación óptima, incluyendo todos estos componentes que queremos tener en cuenta. Y por último, el tema de la durabilidad. Cuando una vez que realicemos ese análisis de durabilidad, que tengamos que hacer algún ajuste para mejorar en ese aspecto. En la primera de las tareas he pasado a contaros un poco lo que hemos desarrollado hasta este momento. La primera del primer paquete de trabajo sí que está finalizado, es esa análisis de la bibliografía, ver qué es lo que hay en este ámbito. Y aquí, como os estaba comentando antes, tenemos que abordar 3 líneas principales. La primera de ellas es hablar de un hormigón de altas prestaciones. En un hormigón de altas prestaciones vamos a buscar siempre que tenga muy buenas resistencias, pero también muy buena durabilidad. Necesitamos matrices cementantes que sean muy densas, que sean muy compactas para que se comporten muy bien a efectos de durabilidad. Por lo tanto, eso va a tener un problema. El problema principal que va a tener es que necesitamos unas relaciones de agua-cemento muy bajas, porque queremos resistencias muy altas, vamos a necesitar mucha cantidad de cemento, lo que no es demasiado sostenible, y además vamos a tener problemas de retracción. Retracción sobre todo a edades tempranas que va a generar fisuración y, por lo tanto, vamos a buscar posibles soluciones. Estas 2 soluciones que veis aquí, curado interno y agentes expansivos, ya las hemos analizado. De hecho, el tema de curado interno
se abordó en ese proyecto Prefilling que os contaba Blas, que se llevó incluso a escala prototipo, y ahora en este punto lo que hemos decidido es incluir las bacterias. Vamos a ver cómo el hecho de utilizar esas bacterias mejora el comportamiento de nuestros hormigas. Es muy importante que tengamos en cuenta todos estos parámetros porque cuando hablamos de hormigones de altas prestaciones, ese curado externo que tenemos en una construcción convencional no es suficiente para garantizar las prestaciones de los hormigas. Por lo tanto, vamos a recurrir a soluciones de este tipo y en este caso concreto, en este proyecto, se va a evaluar el uso de las bacterias. La segunda línea que hemos tenido que estudiar o que hemos tenido que abordar para el desarrollo de este proyecto es el análisis de ese autosellado con bacterias. ¿Qué es lo que hay cuando hablamos de este tipo de hormigón? Y bueno, aquí vemos como algunos estudios en los que hablan del comportamiento de las bacterias que precipitan carbonato cálcico y que se encargan de sellar esas fisuras. Vamos a evaluar el ancho de las fisuras, vamos a ver distintos anchos de fisura y ver hasta qué ancho de fisura somos capaces de trabajar cuando hablamos de bacterias. Hasta qué ancho de fisura somos capaces de cerrar con esas bacterias. Además, es muy importante también determinar la forma en la que vamos a utilizar las bacterias. En la bibliografía existente existen distintos tipos de aplicación de las bacterias. Podemos utilizarlas encapsuladas, podemos utilizarlas disueltas en agua. Y aquí tendremos que analizar también, bueno, aquí de hecho hemos analizado esas distintas formas de aplicación de las bacterias al hormigón. Pensad que vamos a utilizar un material que no solo tenemos que ver cómo lo introducimos en la amasadora, sino que tiene que ser capaz de pasar por un proceso de amasado sin que mueran en el intento, por decirlo así, y que sean capaces de hacer su efecto, de entrar en funcionamiento cuando tenemos esas fisuras y precipitar en carbonato cálcico para sellar esas fisuras, para que tengan realmente ese efecto de sellado en el horno. Y la tercera cuestión que hemos abordado en este análisis de la bibliografía es la impresión 3D. ¿Cuáles son las propiedades principales que bueno, no me voy a detener en este punto porque básicamente son las que os ha comentado Belén en la presentación anterior. Este proyecto viene, como bien decía mi compañera, que hablamos de evolucionar en los proyectos de investigación y este es el último cronológicamente que, como veis, bebe de los dos anteriores que han presentado tanto Blas como Belén. Vamos evolucionando en esa línea. O sea que las características de impresión 3D aquí ya las conocemos del proyecto Eco 3D y buscaremos mantener esas propiedades cuando nosotros añadimos datos. Además, otra cuestión que introducimos en este proyecto, que es nuevo, que es específico del proyecto de GIL, es el uso de fibras recicladas. Pensad que además de añadir esas bacterias, vamos a ver qué más aspectos podemos mejorar en el ámbito de la sostenibilidad. Pues una cuestión sería el tema de las fibras recicladas. En este caso hemos pensado en fibras recicladas de redes marinas y hemos visto que hay en la bibliografía hay algunos estudios que ya han utilizado este tipo de fibras y que parece que puede ser una propuesta viable. Veremos las diferencias que vamos a tener respecto a las fibras convencionales. En este caso, la fibra patrón de la que vamos a partir van a ser esas fibras de polipropileno para fibras de retracción, para reducir el efecto de la retracción, sobre todo a edades tempranas, y en este caso lo que vamos a hacer es sustituirlas por este tipo de fibras recicladas. Tendremos que ver las características y las propiedades que tienen, si somos capaces de mantener una cierta homogeneidad en estas fibras, o si va a cambiar mucho de unas comercializadoras a otras, y ver qué efecto van a tener en el ocio. Y es una solución adecuada. En cuanto a los resultados, vamos a hablar en primer lugar de los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Dentro de esta primera tarea, además de la bibliografía, también hemos hecho una caracterización del material. Esto sonará, como decía Belén, vamos añadiendo cuestiones a las mezclas que tenemos y básicamente aquí partimos de esas mezclas que tenemos en ese proyecto Eco 3D. De hecho, era una premisa que teníamos en la solicitud del proyecto, partir de las mezclas óptimas que tengamos en la impresión 3D y incorporar a estas mezclas pues, esas bacterias y esas fibras recicladas, que será la novedad en este proyecto. En este caso también vamos a utilizar distintos ligantes para sustituir el cemento y hacer esas mezclas más sostenibles, en cacaolín y un filet calizo, y también un filet procedente de ceniza de biomasa. Están caracterizados, como veis. Además, un sulfato de aluminio y en este caso vamos a añadir distintos
compuestos que pueden suponer un efecto acelerante. Vamos a evaluar, una de las tareas va a ser evaluar si estos componentes tienen ese efecto acelerante en las células. Estos compuestos que vemos aquí, el calcio, el lactato, el nitrato de calcio y el lactato de calcio, son nutrientes que necesitan la disolución en la que van a ir las bacterias para poder sobrevivir, como la comida que necesitan esas bacterias para sobrevivir y luego producir ese carbonato cálcico una vez que estén en el hormigón y que hagan ese efecto de sellado de la. Y tenemos este Gisestrat y el Vitestrat, que lo que nos va a permitir es generar esas bacterias, poder tener esas bacterias también en el hormigón. Pues vamos a analizar en una primera fase cómo influyen estos componentes en las pastas de hormigón, para ver qué efecto tiene y si nosotros podemos sustituir ese sulfato de aluminio que hemos utilizado como acelerante para conseguir las propiedades de impresión 3D, si podemos sustituirlo por alguno de ellos o combinarlo de alguna manera para hacerlo de manera que sea más eficiente en nuestra. Además, vamos a utilizar también las bacterias, en este caso el tipo de bacteria. Después de realizar distintas pruebas, hemos optado por una Bacillus subtilis. Estas bacterias se procesan en el laboratorio de farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, del Departamento de Microbiología y Parasitología. En este caso, ellos nos permiten, a través de una colaboración, poder acceder a su laboratorio y hacer allí la preparación de las bacterias. Para obtener estas bacterias el proceso es largo, tenemos que hacerlo con la secuencia que tenemos para la obtención de las bacterias. Se hace una siembra de esas bacterias y luego necesitamos un periodo de 7 días para conseguir que esas bacterias estén en forma de esporas. Después las introducimos en el hormigón, las introducimos en forma de esporas para que luego germinen y puedan entrar en funcionamiento ese sellado de nuestras cápsulas. No podemos introducir ya germinadas porque lo que haríamos sería que se morirían una vez que están en contacto en la agua. Es importante ver la forma en la que las introducimos en la mezcla. Esta primera parte de obtención de las bacterias y de determinar un procedimiento para poder amasar con esas bacterias y tener una eficiencia real nos ha llevado bastante tiempo porque necesitábamos garantizar que esas bacterias estén en funcionamiento en el hormigón y que sobrevivan a todo ese proceso de fabricación para que entren en funcionamiento cuando realmente es necesario. Más materiales que vamos a utilizar, la arena convencional como áridos, y también vamos a utilizar esa biomasa forestal, también la vamos a utilizar en forma de árido. En este caso buscamos un material poroso, igual que en el proyecto Perfilling, igual que en el proyecto Eco 3D. Lo que buscamos es que esos áridos estén presaturados y que tengan ese efecto de curado interno. Que tengamos ese agua que se va cediendo a la mezcla para hacer ese efecto de curado interno. En este caso, además, los vamos a utilizar para introducir ahí las bacterias. El procedimiento de amasado lo que va a decir es, vamos a presaturar nuestra biomasa, es un material muy poroso, en donde lo que vamos a hacer es introducir el agua que va a llevar disueltas las bacterias dentro de esa cantidad de agua. Las bacterias van a estar dentro de sus poros. En los proyectos anteriores lo que hacíamos era presaturar con agua para ver el efecto de curado interno y aquí añadimos esa componente de bacterias para ver cuál es la mejora que tenemos en cuanto al sellado, cuando además de curado interno tenemos esa composición, ese contenido de bacterias. Y vamos a utilizar también fibras, las fibras de polipropileno, en este caso de 6 milímetros de longitud, que van a ser las fibras que nos van a permitir ver el patrón, la mezcla patrón cuando hablamos de hormigones con fibras, y comprobaremos si estas recicladas de plástico son aptas para este tipo de comportamiento. Y un superplastificante para tener en cuenta también, para modificar las propiedades en estado fresco. Los diseños de las dosificaciones en este caso beben del proyecto Eco 3D, del proyecto anterior. Vamos a seleccionar las mezclas óptimas. Mantenemos una mezcla patrón con el 100% de cemento para poder ver cuáles son las diferencias, todas estas mejoras que vamos introduciendo, qué mejoras supone desde el punto de vista de la sostenibilidad, y vamos a tener también una mezcla en la que los ligantes van a ir al 60% solo de cemento y el resto, el otro 40%, va a ir con materiales que tengan una componente más sostenible, el metacaolín, el filostalito o la ceniza de bio. Aquí lo que vamos a hacer es analizar en esta primera tarea, sería el paquete de trabajo 2, en donde vamos a buscar cuál es la dosificación óptima de los nutrientes que vamos a utilizar para las bacterias. Vamos a ver
cómo se comporta el lactato de calcio y el nitrato de calcio y lo vamos a comparar con el sulfato de aluminio. Recordad que antes os decía que vamos a buscar una mezcla lo más eficiente posible. Vamos a buscar que estos componentes tengan algunas prestaciones que nos permitan reducir o bien el contenido del sulfato de aluminio o suprimirlo, es decir, sustituir, si es posible, por alguno de estos, porque estos sí vamos a tener que utilizar. Si necesitamos un lactato de calcio o un nitrato de calcio para poder utilizar las bacterias. Por lo tanto, vamos a ver si podemos eliminar el sulfato de aluminio si con estos dos componentes somos capaces de conseguir esas propiedades del otro. Por lo tanto, se hicieron una serie de mezclas con estos dos tipos de ligantes, con dos series, en donde se analizaron distintos porcentajes de calcio, de lactato de calcio, de nitrato de calcio y también de sulfato de aluminio para ver cuáles eran esas diferencias. El proceso de amasada es similar al que teníamos para impresión 3D, si hay una modificación en cuanto a al uso de las bacterias que tenemos aquí. En este caso vamos a añadir esas bacterias. Las bacterias van a ir, como os decía, introducidas en el agua de saturación de nuestros áridos poros. Y en esta primera tarea, los ensayos que se llevaron a cabo fueron sobre todo ensayos en fresco, como vemos aquí, se engloban principalmente en ensayos reológicos, que son principalmente los que se comentaron para hormigones, para el proyecto de ECO3D, son los mismos tipos de ensayos, de gas retention y el proceso de hidratación. Se va a analizar también cómo evoluciona ese proceso de hidratación, cómo cambia a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de evolución a lo largo del tiempo, estamos hablando hasta 120 minutos. Estamos hablando de edades tempranas, son ensayos de las 2 primeras horas de vida de estos hormigones, porque nos interesa sobre todo desde el punto de vista de la impresión 3D, por lo tanto, cómo se comporta en esos primeros momentos de vida. Y luego tendremos las tareas, los grupos de trabajo 3 y 4, que ya será centrarnos en hormigones que tengan características para ser hormigones para impresión, incluyendo bacterias por un lado y las bacterias por otro. Evidentemente esto, como comentaba antes, va a modificar de nuevo nuestras propiedades, sobre todo en esta área. En el ámbito de los acelerantes que os comentaba, de los nutrientes que estamos utilizando, sí que hemos desarrollado ya esa primera fase de trabajo, esa primera fase experimental, en la que hemos diseñado unos hormigones con distintos contenidos del lactato de calcio y del nitrato de calcio para ver cómo se comportan en estado 3. Hemos evaluado sus parámetros reológicos para ver en qué rango se mueven y para compararlos sobre todo con nuestras mezclas de referencia. Cómo cambia nuestra mezcla cuando nosotros incluimos este tipo de material. Hemos hecho calorimetrías, hemos hecho ensayos de Vitat y ensayos reológicos para obtener la viscosidad, para obtener las tensiones de esto lo que hemos sacado, la conclusión que hemos sacado es que el nutriente que vamos a utilizar para nuestras bacterias es el lactato de calcio. El nitrato de calcio también tenía muy buenos resultados en algunas de las propiedades, pero no en otras. Entonces, haciendo un compendio y un análisis de todos los resultados que hemos obtenido y también de la parte económica, hemos visto que el lactato de calcio es uno de los nutrientes más viables para estas mezclas. Si nosotros lo comparamos económicamente con el nitrato de calcio, también vemos que este es mucho más económico a la hora de adquirirlo que el nitrato. En el caso del nitrato no presenta propiedades muy superiores al lactato y por lo tanto creemos que este es el más adecuado para estas mezclas. El porcentaje que hemos definido es del 2%, en este caso se presentan resultados de porcentajes del lactato de 1 y 4%, pero viendo los resultados que se obtenían en el caso del lactato, veíamos que con el 1% ya teníamos resultados bastante buenos, pero cuando nos poníamos a analizar el 4% de contenido de lactato, veíamos que era como si nos hubiésemos pasado del punto óptimo de contenido de lactato. Por lo tanto, decidimos hacer una segunda fase experimental en donde analizamos distintos porcentajes de lactato de calcio. El 5%, el 1, 1,5, 2%, 2,5, para ver dónde estaba ese punto óptimo de contenido de lactato de calcio. Y de ahí obtuvimos que el 2% de lactato de calcio es el contenido óptimo para poder utilizar las bacterias y para poder utilizarlo en estos órganos. Por lo tanto, de este paquete de trabajo, de segundo paquete de trabajo, el resultado que hemos obtenido, el hito que teníamos que conseguir aquí era definir ese porcentaje que en este caso hemos establecido en el 2%. Lo que sí hemos visto es que no podemos sustituir ese sulfato de aluminio que nosotros pretendíamos sustituir a priori, sino que seguramente tengamos que combinarlo con el lactato de calcio, porque no tiene esos efectos acelerantes que nosotros esperábamos a priori.
sí que vamos a utilizarlo porque lo necesitamos para los nutrientes, pero vamos a mantener también el uso del sulfato de aluminio como acero. Con esto pasamos al tercer paquete de trabajo, que es en el que estamos trabajando actualmente. En este caso ya se pasa a la fase de hormigones. Lo que hacemos es, con ese 2% de lactato de calcio, añadir bacterias, ver cuál es el contenido de bacterias más adecuado y empezar a hacer estudios para ver qué capacidad de sellado tienen esas bacterias. Uno de los ensayos que se hicieron también en este ámbito fue ver cuál es el índice de carbonatación, qué cantidad de material teníamos con esas bacterias en nuestro hormigón. Es una de las cuestiones que nos interesaba conocer para ver qué cantidad de bacterias sobrevivían en ese hormigón y cómo podíamos relacionarlo con los resultados que teníamos en cuanto a sello. Aquí se hicieron ensayos de flexión en 3 puntos, similares a los que se hicieron para evaluar el índice de sellado en el proyecto Pre-Healing, es la misma metodología, se hacen ensayos a flexión en 3 puntos, se abre una fisura de forma controlada. Nosotros buscamos siempre irnos a distintos anchos de fisura. Aquí tenemos los rangos de los anchos de fisura y donde se compara con imágenes el hormigón de referencia y el hormigón con bacterias. Se evalúa cuál es la evolución de esas fisuras, cómo se van cerrando con el paso del tiempo desde el momento en el que se hizo esa fisura. Y también se evalúa otro parámetro importante, es ver el ancho de fisura. En función de eso también vamos a tener resultados diferentes. Como digo, estamos trabajando en esta línea. Lo que sí estamos viendo es que el uso de las bacterias sí tiene resultados mejores que en el caso de los hormigones de referencia, es decir, sí tenemos ese efecto que estábamos buscando, estamos consiguiendo que las bacterias trabajen y hagan su función de sellado de nuestras fisuras. Y otra cuestión, aquí no están puestos todos los resultados, pero otra cuestión que estamos analizando también es ¿qué pasa si yo no utilizo bacterias? Es decir, yo voy a utilizar un hormigón con esos áridos saturados, pero únicamente con el curado interno. Realmente lo que queremos ver es si el hecho de utilizar las bacterias, con todo lo que implica eso, nos compensa a efectos de índice de sellado. Porque lo que sí que hemos visto cuando analizamos el curado interno es que el propio curado interno ya está sellando nuestras fisuras. Por lo tanto, tendremos que cuantificar de alguna manera cuál es el beneficio de utilizar las bacterias, cuánto mejor es el sellado del hormigón cuando yo utilizo bacterias en lugar de solo curado interno. Aquí faltaría añadir, pues, es una línea en donde comparemos también esa mezcla. De hecho, esas mezclas las tenemos. Aquí, si lo veis, tenemos el de referencia. Este es simplemente con el árido de biomasa y este de aquí es el árido de biomasa con el lactato de calcio y el último es con las bacterias. Porque una de las cosas que buscamos es poder analizar ese efecto de las bacterias en comparación también a un hormigón que tenga curado interno. Esta es la línea en la que estamos trabajando ahora mismo. Y para hacer este análisis del sellado de fisuras se está utilizando un programa de procesamiento de imagen. Lo que hacemos es trabajar con las áreas, como veíamos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos el sellado de las fisuras, se hace una serie de tramos, se ramifica esa fisura y luego se cuantifica a través de un programa de procesamiento de imagen para ver las áreas, cómo se van cerrando, vamos teniendo cada vez menos área de fisura a medida que pasa el tiempo. Las bacterias como con las redes. Y un parámetro importante, como decía, que estamos analizando es enfrentar los resultados del porcentaje de sellado, de ese sellado del hormigón, con el ancho de fisura. ¿Hasta qué anchos de fisura somos capaces de conseguir buenos resultados, tanto con curado interno como con bacterias? Porque aquí también se podrá establecer tramos para poder decir, bueno, pues si tus fisuras son hasta tal ancho de fisura, con el curado interno es suficiente, pero a partir de este ancho de fisura vas a necesitar incluir otras técnicas como, por ejemplo, las bacterias. Ramificar un poco dónde está el rango de uso de cada una de estas tecnologías o de estas técnicas que estamos explicando. Por supuesto, hemos analizado la retracción, cuando empezaba esta parte de la presentación diciendo que la retracción es una propiedad muy importante cuando hablamos de hormigones de altas prestaciones porque tiene una componente fundamental, sobre todo de edades tempranas. Esa fisuración prematura que se produce por retracción va a condicionar la durabilidad de nuestras estructuras. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de controlar esa fisuración, sobre todo a edades tempranas. Y aquí también hemos analizado la retracción autógena, que es la que va a estar controlada por ese curado interno, pero también la de secado. ¿Vale? Va a depender de las condiciones externas que tengamos, vamos a poder cuantificar una o la otra.
En este caso, el hito que hemos conseguido por ahora, como indico, es unos resultados preliminares, porque como os decía antes, estamos trabajando todavía en esta fase, no podemos concluir nada todavía. Vemos que la concentración de bacterias nos parece que sí que puede estar definida para nuestros hormigones, para obtener resultados que sean adecuados, y parece que el lactato de calcio, mantenerlo en ese 2%, como os decía, que sí que nos va a dar, bueno. Actualmente el programa de trabajo se ha abordado en esos 2 primeros paquetes de trabajo y estamos actualmente desarrollando este tercer paquete de trabajo que lo estamos finalizando, donde estamos definiendo ese comportamiento de los hormigones con las bacterias y tendremos que pasar a hacer esas pruebas de impresión 3D, que es en el punto en el que nos encontramos. Todavía no hemos dado ese paso a analizar ese hormigón, esas mezclas, con la impresión. Y nos quedan pendientes esa parte de añadir las fibras y analizar la durabilidad de nuestras redes. Algunos ensayos preliminares, algunas pruebas que se están haciendo, pero que todavía no ha empezado esos primeros paquetes. Y la parte de las propiedades de impresión. Tenemos que dar ese paso para saber que efectivamente somos capaces de imprimir esos hormigones con bacterias, con fibras y con los distintos componentes que queremos. Bueno, pues con esto termino la presentación. Ya veis que está en el hilo de las 2 anteriores que hemos escuchado.